Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por haber estado con nosotros durante este día. Pedimos, Padre, ahora que nos proponemos abrir tu santa palabra, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Te ruego, Señor, que el mismo Espíritu que dio la palabra pueda acercarse a nosotros y explicárnosla a través del ministerio de tus santos ángeles. Bendice, Señor, a aquellos que vienen en camino, tráelos con bien. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de acercarnos a tu trono en oración. Y gracias por la seguridad de que nos has escuchado, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Durante el transcurso de los últimos 5 temas, hemos seguido los pasos de Jesús a través del santuario. Comenzamos siguiendo a Jesús al atrio para que se presentara como un cordero perfecto, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y claro, ese cordero perfecto representaba la vida perfecta de Jesús. Luego seguimos a Jesús en el atrio al altar del sacrificio. Y nos dimos cuenta que Jesús sufrió en la cruz la muerte que nosotros debemos sufrir. Luego hemos seguido a Jesús al lugar santo del santuario para desempeñar su obra intercesora en favor de los individuos que se apropian de su vida perfecta y de su muerte en la cruz. Luego, en nuestro cuarto tema, seguimos a Jesús en 1844 al lugar santísimo del santuario. Y nos dimos cuenta que en esa fecha comenzó el juicio de los vivos. Anoche estudiamos lo que va a hacer Jesús al final de su ministerio en el lugar santísimo. Nos dimos cuenta que va a purificar el santuario de los pecados de los que verdaderamente se han arrepentido y han confesado sus pecados. Ya no solamente tendrán perdón personalmente, sino que los pecados serán borrados completamente de los registros celestiales y también del corazón y de la mente del ser humano. Y entonces Dios impartirá a aquellos cuyos pecados son borrados el poder del Espíritu Santo para que puedan salir y predicar el mensaje de que Jesús está cerrando su obra en el lugar santísimo y que es necesario que todos entren por fe con Él al lugar santísimo antes de que se cierre la puerta de la gracia. Ahora esta noche vamos a estudiar en cuanto al cierre de la puerta de la gracia. Ustedes se han dado cuenta en nuestro temario que hemos tenido una serie de puertas que se han abierto y se han cerrado. Se abrió en primer lugar la puerta del atrio, luego la puerta del atrio se cerró, luego se abrió la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santo se cerró. Luego se abrió la puerta del lugar santísimo en 1844. Y al final del ministerio de Jesús en el lugar santísimo, la gente va a captar un nuevo vistazo del lugar santísimo y del juicio de los vivos. Y luego entonces se cerrará por última vez la puerta del lugar santísimo del santuario y se cerrará de esta forma la puerta de la gracia. Y comenzará, según la Biblia, el tiempo de angustia cual no se ha visto desde que existe nación en el planeta Tierra. Pero el pueblo de Dios será libertado, todo aquel que se hallare escrito en el libro. Ahora, yo quiero mencionarles esta noche que hay 2 peligros o 2 ideas erróneas, mejor dicho, que se enseñan hoy. Uno de esos errores en el mundo cristiano y otro de esos errores inclusive en la iglesia adventista. El primer error es lo que llaman el rapto. La idea de que
cuando Jesús venga a esta tierra, va a venir en dos etapas. En la primera etapa va a venir a sacar a los fieles de este mundo para llevárselos al cielo por un periodo de 7 años. Y entonces en esta tierra se llevará a cabo la gran tribulación. Pero los hijos de Dios no tendrán que sufrir eso porque van a estar en las mansiones celestiales. Ese es un error. Ese error yo nunca lo he escuchado en la iglesia adventista. Pero hay muchos en la iglesia adventista que enseñan que debemos prepararnos especialmente para la segunda venida de Jesús. Y yo quiero decirles que en realidad ese no es un concepto precisamente bíblico. Vamos a ver en esta noche que no nos llama Jesús a prepararnos para su segunda venida, sino que nos llama para prepararnos para el cierre de la puerta de la gracia. Porque el que no está preparado cuando se cierre la puerta de la gracia, no va a estar preparado cuando Jesús venga en poder y gloria. Muchos adventistas están confiando de que hasta el mismo momento, cuando Jesús se manifieste en las nubes, pueden cambiar de posición y decir: Señor Jesús, yo estoy contigo. Pero ya para ese tiempo será demasiado tarde. Ahora, yo quiero estudiar con ustedes esta noche una serie de profecías bíblicas que hablan del momento cuando se cerrará la puerta de la gracia. El ejemplo más claro que yo encuentro en la Biblia, la profecía más clara en cuanto al cierre de la puerta de la gracia, la encontramos en la historia del diluvio. Así que quiero tomar esa historia primero. Vamos a analizar la historia del diluvio, vamos a hablar del concepto de Daniel, vamos a hablar del concepto de Apocalipsis, vamos a hablar de Mateo 24 y vamos a hablar también de Mateo el capítulo 25. Todas esas fuentes apuntan hacia el momento cuando se cerrará la puerta de la gracia. Regresemos en nuestras mentes al tiempo antes del diluvio. Y quiero que noten, hay básicamente 5 etapas que necesitamos entender en cuanto al diluvio. La primera etapa que quiero que notemos es la predicación que hizo Noé. Ahora, ¿saben ustedes que en Génesis no se dice que Noé predicó? En Génesis no dice que Noé predicó. En Génesis dice que Noé construyó un arca. Pero sabemos que él predicó, porque en 2 de Pedro 2 y el versículo 5, si van conmigo allí, 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5, hablando de lo que hizo Noé antes del diluvio, dice, hablando de Dios: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Y qué hizo Noé? Pregonero de justicia. La palabra pregonero es la misma palabra que se traduce predicar en el Nuevo Testamento. Predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que quiero que noten, la primera etapa es la predicación de Noé. Pregonero de justicia, advirtiéndole al mundo de que se iba a cerrar la puerta de la oportunidad, que se arrepintieran de su pecado. Ahora yo pregunto, ¿el mensaje de Noé estuvo acompañado del poder del Espíritu Santo? Claro que sí. Noten Génesis el capítulo 6 y los versículos 3 y 4. Génesis el capítulo 6 y el versículo 3 y el versículo 4. Dice aquí: y dijo Jehová, no contenderá, ¿qué cosa? Mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pregunta:
contienda? ¿Estaba contendiendo el Espíritu con los corazones de los seres humanos durante esos 120 años? Claro que sí. Dios dice, no contenderá mi Espíritu para siempre, pero va a contender 120 años. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. Derramó Dios sobre él el poder del Espíritu Santo para que pudiera predicar e invitar a la gente a refugiarse en el arca de Dios. Claro que sí. Así que el primer punto que quiero que noten en cuanto a la historia del diluvio es que la puerta de la gracia estaba abierta mientras Noé predicó bajo la administración del Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, mientras Noé predicaba, ¿la gente estaba tomando decisiones para vida o para muerte? Claro que sí. ¿Se hizo una separación entre las personas que escuchaban el mensaje? Claro que sí. Finalmente solamente 8 personas escogieron refugiarse en el arca, mientras que todas las demás personas escogieron perderse. Es decir, hubo una separación. ¿Y saben lo que es interesante? La palabra que se traduce aquí, contenderá, no contenderá mi espíritu para siempre. Muchas veces en el Antiguo Testamento se traduce juzgar. Es decir, hubo un juicio. Mientras Noé estaba predicando, la gente tomó la decisión de estar en el lado de Dios o en el lado del enemigo. Ahora imagínense ustedes lo difícil que fue la tarea de Noé. Predicar que iba a haber un diluvio, que iba a llenar el planeta, como antes de que Dios desempeñara su obra la semana de la creación, sin que jamás hubiese llovido. La gente creía que estaba loco, pero Noé salió y predicó. Esa es la primera etapa que notamos en la historia del diluvio, la predicación de Noé bajo la administración del Espíritu Santo. Ahora vamos a nuestro segundo paso. Son todos consecutivos. Noten Génesis, el capítulo 7 y el versículo 16. Yo me imagino a Noé parado en la puerta del arca, haciendo la última invitación al mundo antediluviano para que se arrepintiera y se entregara al Señor. Yo pregunto, ¿cuánto éxito tuvo la campaña evangelística de Noé? Predicó a millones, a todo ese mundo, y nada más se salvó él y la familia. Mire, si Noé hubiera sido empleado de una asociación, lo hubieran echado por falta de bautismos. Pero Dios no se preocupa por los números. Dios quiere que se salven muchísimos, no me entiendan mal, mientras más mejor, pero que estén sinceramente entregados al Señor. Así que Noé se para en la puerta del arca. Fíjense que los animales tenían más sentido, más obra del Espíritu Santo sobre los animales que sobre los seres humanos, porque los animales escucharon la voz del Espíritu Santo y entraron al arca. Y Noé hace el último llamado. Nadie responde. Entra. Y ahora noten Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién predicó? ¿Bajo el poder de qué? Del Espíritu Santo. Pero la puerta la cerró ¿quién? La cerró Jehová después que todos habían tomado su decisión. ¿La cerró Dios arbitrariamente? Dijo Dios, no, se cerró, ya no más. No, Dios esperó hasta que todos hubiesen tomado su ¿qué? Su decisión. Y luego dice que Dios cerró la puerta. Y claro, el momento que se cerró la puerta, comenzó a llover a torrentes. Tienen la chispa atrasada ustedes esta noche. ¿Cuánto tiempo pasó después que se cerró la puerta
para que empezara a llover. La Biblia dice que pasaron 7 días. ¿Creen ustedes que Dios podría haber hecho llover e inmediatamente se cerró la puerta? Entonces surge la pregunta, ¿por qué razón es que Dios decidió, después que se cerró la puerta, que pasaran 7 días ellos en el arca, los impíos afuera, antes de que viniera la destrucción? Permítame leer primero el pasaje bíblico de Génesis 7 al 10. Y luego voy a leerles una cita del Espíritu de Profecía. Génesis 7 y el versículo 7 al 10. El tercer punto es que cuando Noé y su familia quedaron encerrados en el arca, vino para ellos un tiempo de angustia donde su fe fue probada severamente. Y donde los que estaban afuera cada día se volvieron más altaneros y más confiados de que los que estaban en el arca estaban locos. Y durante todo ese tiempo los que estaban afuera no sabían que estaban perdidos. Y los que estaban adentro, Satanás procuró sacudir su fe para convencerlos de que quién sabe si en verdad se va a cumplir lo que dijo Dios. Génesis 7 y el versículo 7 al 10. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ahora viene el versículo clave. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 7 días pasaron. Ahora surge la pregunta, ¿qué ocurrió durante esos 7 días? Escuchen esta cita de Patriarcas y Profetas, la página 86 y la página 87. Dice la sierva del Señor: durante 7 días, después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante este tiempo, escuchen bien, durante este tiempo se probó su fe. ¿Qué fue probado durante este periodo? La fe de los que estaban adentro. Sigue diciendo, fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías, y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Adentro, Noé y su familia preguntándose, pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. ¿Será que lo que yo prediqué era verdad? ¿Será que va a venir un diluvio? Y los de afuera cada día que pasa dicen, ¿no ves que no se va a cumplir lo que dijo Noé? Es decir, hubo durante ese periodo de 7 días una prueba para la fe de los que estaban adentro y de parte de los que estaban afuera, cada día más altaneros y más violentos contra los que se encontraban adentro. Ahora vamos a la etapa número 4, que es al comienzo del 8º día, dice el Espíritu de Profecía, algo sucedió. A veces me gusta sentarme a pensar cómo se habrá sentido ese mundo antediluviano, que nunca había visto una nube,
Porque la tierra no era regada por condensación, la tierra era regada por un sistema de riego automático, según dice en Génesis 1. Es decir, tenía un automatic sprinkler system, donde cada día subía un vapor de la tierra y regaba la tierra, así como en algunos invernaderos, algunos supermercados, ¿han visto? Donde tienen los vegetales que sale como una agüita, un vapor, así, regaba toda la tierra. Pero al concluir el periodo en que estaban ellos encerrados en el arca y los de afuera altaneros, de repente empezaron a ver estos objetos extraños en el cielo, nubes. De repente empezaron a escuchar truenos y luego vieron relámpagos. Y entonces empezaron a sentir gotas de agua cayendo del cielo. ¿Pueden imaginarse la angustia que habrá sentido esa gente cuando empezó a ver este fenómeno? Empezaron a decir: Noé tenía razón, y empezaron a golpear en el arca diciendo: déjanos entrar, estamos arrepentidos, abre la puerta. Pero la puerta estaba cerrada y no se podía abrir. Había sido retirado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo contendió 120 años hasta el momento en que se cerró la puerta. Es decir, mis hermanos y hermanas, que cuando vino el diluvio, ya los que estaban afuera habían estado perdidos durante un periodo de 7 días y no lo sabían. Permítame leer en cuanto a la venida del diluvio en Génesis 7 y el versículo 11. Génesis 7 y el versículo 11. Dice aquí: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La descripción que da el espíritu de profecía de esto es que de la tierra subían chorros de agua que tiraban inmensas rocas centenares de pies en el aire. Y dice ella también que del cielo caían cataratas, como dice aquí. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado en las cataratas del Niágara? Han estado en las cataratas del Niágara. Imagínense las cataratas del Niágara cayendo del cielo sobre todo el planeta Tierra. Más o menos así era. Terrible. Vino el diluvio, dice la Biblia, y se los llevó a todos. Ahora, ¿saben otra cosa interesante que sucedió? ¿Cuántas personas quedaron vivas fuera del arca? Nadie, sino uno, el diablo. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Antes de que Dios hiciera su obra los 7 días de la creación, ¿qué características tenía el planeta? El planeta estaba desordenado y vacío porque estaba cubierto ¿de qué? De agua. Y en los cielos no había luz. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y estaba en qué? En tinieblas. ¿Y cuánta gente viva había en ese momento en la tierra? Nadie. Ahora fíjense que lo que va a pasar, lo que pasó en el diluvio, fue que el planeta regresó a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Desordenada, vacía, cubierta de agua y en tinieblas. ¿Y qué le pasó a Satanás durante el periodo del diluvio? Escuchen lo que dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, página 88. Dice: el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. ¿Cómo
habrá sido el cataclismo que Satanás temió por su propia existencia? Dice el Espíritu de Profecía. Dicho sea de paso, en el Antiguo Testamento se usa una palabra exclusiva para el diluvio en los días de Noé. En el hebreo hay 8 o 9 palabras que se traducen diluvio. Pero para este diluvio hay una palabra hebrea exclusiva para este diluvio, que es la palabra hebrea Mabul. En el Nuevo Testamento también hay 2 palabras que se traducen diluvio. Una de las palabras es pótamos, donde por ejemplo vino el diluvio y tumbó la casa que fue construida sobre la arena. Esa es la palabra pótamos. El agua que echó el dragón de su boca para ahogar a la mujer, esa palabra es pótamos. Pero para el diluvio del cual habló Jesús en Mateo 24, se usa la palabra exclusivamente para ese evento, cataclismos. ¿De qué palabra en español viene de cataclismos? La palabra cataclismo. Es decir, el diluvio fue una catástrofe mundial. Y Satanás fue obligado, fue atado al planeta Tierra. ¿Y cuántas personas tenía él para tentar durante ese periodo? A nadie, porque todos sus seguidores estaban muertos. Yo pregunto, ¿esto se va a repetir de nuevo en el futuro? Oh, ya, toda esta historia de Génesis es un tipo, es una ilustración de lo que va a suceder al final de la historia. En el libro de Apocalipsis se describe. Vayan conmigo a Mateo 24 y el versículo 37 al 39, a donde Jesús describió este evento. Mateo 24 y el versículo 37 al 39. Vamos a analizar cuidadosamente este pasaje. Dice Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué 2 eventos se están comparando? Lo que pasó en los días de Noé con la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, que ahora quiero que noten que la palabra hasta se usa 2 veces. Muy importante esa palabrita, hasta. Marca 2 puntos claves de tiempo. Dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ahora escuchen, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, antes de leer el último versículo, el versículo 39, quiero que tengan esta imagen clara de este pasaje. Dice allí que la gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento hasta el día que Noé, ¿qué? Entró en el arca. Y no conocieron o no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Cuánto tiempo entre esos 2 momentos de tiempo? 7 días. ¿Qué fue lo que no conocieron? ¿Qué fue lo que no entendieron durante esos 7 días los que estaban fuera del arca? No entendieron que estaban perdidos. Y ahora noten el último versículo, dice: así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Será entonces que se va a cerrar la puerta antes de que Jesús venga en poder y gloria? ¿Antes que venga el diluvio de fuego? Sí, Jesús está haciendo el paralelo. Ahora, en otros pasajes, Jesús dice que va a venir como ladrón a medianoche. Ahora miremos eso un momentico. Cuando el ladrón viene a medianoche a la casa, la gente en la casa está en qué condición? La gente está en la casa, pero están durmiendo. Y el ladrón, calladito, abre la ventana que se nos olvidó trancar, se mete por la ventana, entra y se roba la cámara, se roba la computadora, se roba el televisor.
Bueno, las joyas, este es un hogar adventista. No se roba las joyas porque los adventistas no tenemos joyas. Y entonces el ladrón, después de agarrar todas estas cosas, las saca de la casa y se va. Y toda la gente en la casa están ¿qué? Durmiendo. El ladrón vino y la gente que estaba en la casa no se dio cuenta. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando se despiertan por la mañana y ven que las cosas han desaparecido, se dan cuenta que el ladrón vino. Pero no se dieron cuenta que el ladrón vino porque estaban durmiendo. ¿Qué deberían haber hecho? Deberían haber trancado la casa, deberían haberse preparado, deberían haber velado para que la venida del ladrón no los tomara por sorpresa. Cuando la Biblia dice que Jesús viene como ladrón, está hablando del momento cuando se va a cerrar la puerta de la gracia. Muchos de los que profesan ser hijos de Dios, cuando Jesús cierre la puerta de la gracia, van a estar ¿qué? Durmiendo espiritualmente. ¿Cuándo es que se van a dar cuenta que en realidad han perdido su salvación? Cuando Cristo venga en las nubes con poder y gloria. Ahora, hemos estudiado solamente la historia del diluvio. Ahora necesitamos ir a mirar la perspectiva del libro de Daniel. Vamos a Daniel, el capítulo 8 y el versículo 14. Daniel, el capítulo 8 y el versículo 14. Vamos a ver si tenemos los mismos elementos aquí que lo que vimos en la historia del diluvio. Hemos leído este texto antes. Dice, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, mientras se está purificando el santuario en el cielo, ¿qué está haciendo el pueblo de Dios en la tierra? Deben estar ¿qué? Purificando el santuario del alma. Eso se ilustra en el día de expiación. ¿Qué estaba haciendo el pueblo mientras el sumo sacerdote estaba dentro purificando el santuario de los pecados del pueblo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento? No. Estaban reunidos alrededor del santuario, simpatizando con la obra que estaba haciendo el sumo sacerdote. Es más, el sumo sacerdote tenía campanas en la orla de su manto para que la gente pudiera escuchar los movimientos del sumo sacerdote en el santuario, para que pudieran seguirlo por fe. Mientras borraba los pecados del santuario, ellos debían afligir sus almas y borrar los pecados de su vida. ¿Y qué pasaba cuando terminaba el gran día de expiación? ¿Se cerraba qué? Se cerraba la puerta de la gracia. Se cerraba la ministración en el santuario. Claro, nosotros sabemos que en el sistema del Antiguo Testamento comenzaba el ciclo de nuevo. El próximo día empezaba el servicio diario, ¿verdad? Sacrificio de mañana y tarde, y luego al final del año otra vez tenía el día de expiación. Es decir, estas ceremonias se repetían, pero apuntaban a algo que iba a suceder de una vez por todas, según el libro de Hebreos. Ahora, ¿qué va a suceder cuando Jesús termine de purificar el santuario? Vamos a Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1, y voy a leer también algo del versículo 2 para que ustedes vean una secuencia bien interesante aquí. Dice en Daniel 12 y el versículo 1, la primera parte del versículo: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Jesús. Se levantará Miguel. ¿Qué significa se levantará? ¿Qué significa esa palabra se levantará? Bueno, vamos a Daniel 11. Vayan conmigo a Daniel 11.
donde se usa la misma palabra para que ustedes se den cuenta qué significa esa palabra levantarse. Daniel, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 2 y también el versículo 3. Dice allí: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Lamentablemente, en la versión del 60 dice habrá 3 reyes en Persia, pero en realidad dice se levantarán 3 reyes en Persia. La mismita palabra de Daniel 12:1. ¿Qué significa eso? Que de ahí en adelante se iban a levantar 3 reyes en Persia. Significa que 3 reyes iban a reinar. Exactamente. Y luego dice en el versículo 3, aquí sí se traduce correctamente: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Alejandro Magno. ¿Qué significa se levantará luego un rey valiente? Significa que iba a comenzar ¿a qué? A gobernar. Entonces yo quiero preguntar, ¿qué es lo que significa se levantará Miguel? Significa que Jesús ahora va a empezar ¿a qué? A reinar. Quiere decir que ya no está desempeñando la función de sacerdote. ¿Está hablando del cierre de la puerta allí? Cuando dice se levantará Miguel, claro que sí. Ustedes saben que la hermana White dice que cuando Jesús termine su ministración en el santuario, se quitará sus vestiduras sacerdotales y se pondrá sus vestiduras reales. Y algunas personas dicen, bueno, ¿y dónde dice la Biblia eso? ¿Saben? Lo que la hermana White dice, lo dice la Biblia, pero tenemos que buscarlo. Lo que pasa es que si tenemos pereza de leer la Biblia, ahora imagínense de leer a Elena White. El problema no es que Elena White no esté en armonía con la Biblia. El problema es que nosotros somos demasiado perezosos para buscar dónde está Elena White en la Biblia. Ahora, alguien me dijo, ¿dónde dice la Biblia que Jesús se va a quitar sus vestiduras sacerdotales y se va a poner sus vestiduras reales? Y yo le dije, mire, según el libro de Hebreos, ¿qué función está desempeñando Jesús ahora? Sumo sacerdote. ¿Y cómo está vestido? Como sumo sacerdote. Pero en Apocalipsis 19, cuando Jesús viene en el caballo blanco y los ejércitos celestiales le siguen, ¿cómo viene vestido? Como rey. En algún momento antes tiene que haberse cambiado. ¿De acuerdo? Así que Daniel 8:14 habla de la predicación final del Evangelio. Cristo purificando el santuario. Hay que anunciar la hora de su juicio ha llegado. Eso es paralelo al mensaje que dio Noé, invitando a la gente a purificar sus vidas del pecado mientras Jesús purifica el santuario. Y luego, cuando eso termina, ¿qué va a suceder? Se va a levantar Miguel. Jesús se va a quitar sus vestiduras sacerdotales y se va a vestir como rey. Es decir, se va a cerrar la puerta de la gracia. Ya Jesús no va a ser sumo sacerdote, sino rey. Y luego, ¿qué viene después que se cierre la puerta? Daniel 12:1 y la segunda frase: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Fue eso lo que pasó en los días de Noé también? Hubo predicación, y después de la predicación, cuando Noé dijo, arreglen sus vidas, limpien su vida del pecado, arrepiéntanse, confiesen, bajo el poder del Espíritu Santo, la gente no lo hizo, se cerró la puerta de la oportunidad. Y luego, ¿qué vino para los que estaban dentro del arca? Un tiempo de angustia, donde sus enemigos se mofaban de ellos. Tenemos lo mismo en Daniel 12. Oye, note lo que dice nuevamente: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero yo pregunto, ¿fue vindicado Noé junto con su familia? ¿Fueron libertados de sus enemigos? Claro que sí. Note lo que dice la última frase de Daniel 12 y el versículo 1. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Es decir, los que en el juicio
de la purificación del santuario, sus nombres fueron retenidos ¿dónde? En el libro de la vida. Esos van a ser ¿qué? Libertados de sus enemigos, después que Jesús cierra la puerta de la gracia o la puerta de la oportunidad. Y si ustedes leen el versículo 2 de Daniel 12:1, inclusive dice que cuando el pueblo de Dios es libertado, dice que viene la resurrección especial. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. ¿Está refiriéndose eso a la segunda venida del Señor Jesús? ¡Claro que sí! Es decir, que en Daniel tenemos la misma secuencia que en la historia del diluvio. Dios nos está tratando de enseñar que no es suficiente prepararnos para la venida de Jesús. Hay que estar preparados para el momento cuando se cierre la puerta de la gracia, la puerta de la oportunidad. Ahora vamos a ver la perspectiva de Apocalipsis, antes de ir a Mateo 24 y 25. La misma secuencia, mis hermanos y hermanas. La Biblia es clara. Miren, saben que los que más van a ser engañados son los que están esperando el rapto. ¿Saben por qué el diablo quiere que la gente crea que va a haber un rapto antes de la tribulación? Porque el diablo sabe, al leer las profecías, que la gran tribulación va a ser el período más terrible de la historia del planeta Tierra y que el pueblo de Dios va a necesitar una fe inquebrantable para pasar por ese período. Pero si usted no cree que va a pasar por la tribulación, por ese tiempo de angustia, usted no va a desarrollar la fe necesaria para pasar por ese período. Por eso la sierva de Dios dice que muchos en el tiempo de angustia fueron hallados sin refugio. Inclusive dice la sierva de Dios en Mensajes Selectos tomo 1 que muchos adventistas van a clamar durante el tiempo de angustia y van a decir: Señor, ¿por qué no nos dijiste que este tiempo iba a ser tan terrible para que nos pudiéramos haber preparado? Y Dios le va a contestar, le va a decir: yo les dije a ustedes cuán terrible iba a ser este periodo, les di testimonios, les di el espíritu de profecía, les di el capítulo sobre el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos, para que supieran cuán terrible iba a ser esto, para que aprendieran a depender de mí, desarrollaran su fe, se fortalecieran en el Señor, para que nada los pudiera sacudir. Pero ustedes rechazaron los testimonios y por lo tanto rechazaron la palabra de Dios. Serio. Ahora vamos a Apocalipsis 14, 6 y 7. En realidad no vamos a leer los mensajes de los 3 ángeles todos, por la premura del tiempo, pero vamos a leer por lo menos el mensaje del primer ángel. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. ¿Cuál juicio? ¿Será el mismo juicio de Daniel 8:14? ¿Hasta 2300 días y el santuario será purificado? Claro que sí. Los mileritas predicaban esos 2 textos centrales. Eran los textos tema de los mileritas, Daniel 8:14 y Apocalipsis 14, 6 y 7. Así que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y luego el segundo mensaje dice: cayó Babilonia. Y en el capítulo 18 Dios dice: salgan de Babilonia, pueblo mío, para que escapen de sus plagas. Ese es el tiempo de angustia. Y para que no participéis de sus pecados. Es decir, es una invitación a salir. Y luego yo pregunto, cuando los mensajes de los 3 ángeles se predican, ¿va a quedar el mundo polarizado en 2 grupos? Escuchen, mis hermanos, ¿cuántos grupos había después que Noé predicó? 2. Los de adentro y los de afuera. ¿Saben que la hermana White dice que Dios colocó sus sellos sobre la puerta? Es decir, los que estaban dentro del arca estaban sellados.
Yo pregunto, el libro de Apocalipsis, después de la proclamación del mensaje del tercer ángel, ¿cuántos grupos se ven en el libro de Apocalipsis? 2, porque Jesús inmediatamente termina el mensaje del tercer ángel, está sentado en una nube y en su mano tiene una ¿qué? Una hoz aguda. Las uvas están maduras, que representan los impíos, y la mies está madura, que representa a los justos. Es decir, los mensajes de los 3 ángeles maduraron al mundo para salvación o perdición, como el mensaje de Noé. ¿Están conmigo? Y luego, ¿qué va a suceder cuando concluya la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles? Cuando todo el mundo se haya dividido en 2 grupos, ¿qué es lo que va a pasar? Apocalipsis 15 y el versículo 5 al 8. Apocalipsis 15, 5 al 8. Después que Noé predicó, ¿qué fue lo que sucedió? La puerta se cerró, ¿verdad? Luego vino un periodo de angustia. Y luego vino la destrucción y la salvación del pueblo de Dios. Ahora, noten Apocalipsis 15, 5 al 8. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Escuchen, el tabernáculo del testimonio es el santuario. El templo del tabernáculo del testimonio es el lugar santísimo del santuario. Es la palabra griega naos. Hay 2 palabras en griego para templo. Una palabra es hieron, que se refiere a toda la estructura del templo, todo el edificio. Pero en Apocalipsis, cuando se usa la palabra naos, como aquí, se refiere al lugar santísimo del santuario. Es decir, el templo del tabernáculo del testimonio es el lugar santísimo. Y ahora escuchen, dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y ahora noten el versículo 8. Y el templo, el naos, el templo del tabernáculo del testimonio, dice, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y ahora escuchen bien, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Yo pregunto, ¿hoy nosotros podemos entrar al lugar santísimo? ¿Podemos entrar hoy? ¿Y cómo podemos entrar al lugar santísimo si eso está en el cielo y nosotros estamos en la tierra? ¿Entramos cómo? Por fe. Entramos por fe. ¿Por qué podemos entrar por fe hoy? Porque Jesús todavía está allí ministrando. Pero va a llegar un momento en que ese templo se va a llenar de humo por la gloria de Dios y nadie va a poder otra vez entrar. ¡Claro que sí! Este pasaje está hablando del cierre de la puerta de la gracia, cuando nadie más podrá entrar al lugar santísimo por fe para recibir perdón por el pecado. Y luego, ¿qué va a derramar Dios? Después que se cierre el templo, ¿qué va a derramar Dios? Va a derramar las 7 ¿qué? Postreras plagas. Yo pregunto, ¿es este el tiempo de angustia cuando se están derramando las plagas? Después que se cierre la puerta. ¿Es la misma secuencia del diluvio, sí o no? ¿Es la misma secuencia de Daniel? Claro que sí. Noten Apocalipsis 16:1. Inmediatamente después de cerrarse el templo de Dios, dice, oí una gran voz que decía desde el templo:
Esto es después que el templo se llena de humo. Es el siguiente versículo. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y luego yo pregunto, cuando llega el momento de la 7ª plaga, se realiza la segunda venida de Jesús con poder y gloria, manifestado con fuego, como dice en 1 Tesalonicenses el capítulo 1. Claro que sí. Viene la segunda venida de Jesús. Apocalipsis, noten Apocalipsis 19 y el versículo 11, y vamos a leer también, leamos desde el 11 hasta el versículo 14. Esto es cuando concluye el tiempo de angustia. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este? Jesús. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y luego dice que se llamaba Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregunta entonces, después que se cierra la puerta de la gracia, hay un tiempo de angustia cuando caen las plagas, y cuando culmina ese tiempo, viene Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, igual que en Daniel. Claro que sí. ¿Y luego qué va a pasar con Satanás? ¿Ustedes creen que todo esto es coincidencia? La Biblia compagina, mis hermanos, todos los detalles compaginan. ¿Qué es lo que va a suceder con Satanás? Inmediatamente después que Jesús venga en el caballo blanco, destruye a los impíos que están vivos, y dice en el capítulo 20 que desciende un ángel poderoso del cielo y ata al dragón. Ata a Satanás. ¿A dónde lo ata? En el abismo, en una tierra desordenada y vacía y sin luz. ¿Cuántas personas va a tener para tentar? A nadie, porque todos están muertos, como en el diluvio. Atado de nuevo. Es decir, que el libro de Apocalipsis presenta la misma secuencia. Ahora vamos a Mateo 24. Todas estas profecías compaginan una con la otra. Lo que quiero que captemos esta noche, mis hermanos y hermanas, es que si no estamos preparados para cuando se cierre la puerta, no vamos a estar preparados para la venida de Jesús. Por eso hay que velar, hay que orar, hay que estar despiertos, hay que estar predicando, hay que estar activos en nuestra relación con el Señor. Note lo que dice Mateo 24 y el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Menciona Mateo 24 la predicación del evangelio? Ahora fíjense, es interesante que dice que será predicado ¿a qué? Será predicado para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Fíjense que en Apocalipsis 14:6 dice que un ángel proclama el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces después que predica viene el fin. Ahora, ¿cuántos grupos hubo cuando se terminó la predicación? 2. Vamos a Mateo 24 y el versículo 15. Y en esto no voy a poder dedicar mucho tiempo. Acabo de grabar hace unos 2 o 3 meses una serie sobre Mateo 24 en inglés, que se va a transmitir en 3 ABN. Son 14 temas. Y tengo 2 de esos temas que tratan sobre la abominación asoladora. En realidad la abominación asoladora es la ley dominical que va a dividir a la raza humana. Es decir, la abominación asoladora es la marca de la bestia. Pero hay otro grupo que cuando se imponga la abominación asoladora van a huir. ¿Quiénes son los que van a huir?
Los que recibieron ¿qué? El sello de Dios. Y no es coincidencia que en Mateo 24 dice Jesús a sus fieles: orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Es decir, los que huyen, ¿qué día guardan? El sábado. Mientras que los demás pertenecen a la abominación asoladora, que en realidad en Mateo 24 está hablando de la ley dominical nacional que se va a proclamar en los Estados Unidos. Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía enfatizan eso. Así que igual que en Apocalipsis, cuando se predica el Evangelio eterno, cuando se predica el segundo mensaje que dice salgan de Babilonia, el tercer mensaje dice nadie reciba la marca de la bestia, reciban el sello de Dios. Aquí dice no reciban la abominación asoladora, sino que más bien huyan y guarden ¿qué? El sábado, en Mateo 24. Y luego ¿qué viene después de la abominación asoladora que divide al planeta en dos grupos? ¿Qué viene? Mateo 24, 16 al 21. No hay nada nuevo debajo del sol. Debe venir la tribulación, ¿sí o no? ¿Les parece que luego viene la tribulación? Si estamos siguiendo la misma secuencia, ¿cómo no? Noten Mateo 24 y el versículo 16 al 21. Cuando se pone la abominación asoladora, escuchen esto: entonces los que están en Judea, ¿qué? Huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en un día de reposo, porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. ¿Están captando el cuadro? La misma secuencia, mis hermanos y hermanas. Y luego entonces va a venir Jesús en poder y gloria. Noten Mateo 24, 29 al 31. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Hay un grupo de escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Ahora permítanme decirles algunas cosas sobre Mateo, el capítulo 25. Mateo 25 ilustra Mateo 24. Quiero dedicar solo un corto tiempo a la parábola que encontramos en Mateo 25, los versículos 1 al 11. La famosa parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué tienen todas las vírgenes? Tienen lámparas, y las lámparas tienen ¿qué? Aceite. ¿Qué representan las lámparas? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Y el aceite qué representa? Entonces lo que las vírgenes están haciendo con sus lámparas es alumbrando el camino a la casa del esposo. Esa es la predicación de la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Pero ahora escuchen bien. Hay un tiempo de demora. El esposo no viene tan pronto como ellos esperan. Y por lo tanto todas se duermen. Pero unas de ellas habían hecho ¿qué cosa? Provisión especial. Ahora no les voy a explicar todos los detalles, pero les voy a dar la idea para que ustedes estudien más este asunto. Todas las vírgenes tenían aceite. Todas recibieron la lluvia temprana. ¿Están conmigo? Todas
todas recibieron la lluvia temprana. Ahora yo pregunto, cuando usted recibe la lluvia temprana, ¿la recibe de una vez por todas o constantemente a medida que va creciendo tiene que constantemente recibir una porción del Espíritu Santo? Tiene que seguir reabasteciendo. El problema con las 5 fatuas, ellas empezaron bien, recibieron la lluvia temprana, pero luego se descuidaron en su vida espiritual y se murieron, y por lo tanto cuando vino la lluvia tardía no les pudo beneficiar. Es el relato de muchos adventistas en la iglesia. La hermana White dice que la mayoría de los adventistas van a terminar saliéndose de la iglesia. Dijo la hermana White, no hay 1 en 100 que está ahora listo para cerrar su historia en este mundo, y eso fue en su época. ¿Qué diría hoy? Ni 1 en 100 decía en esa época. Porque empezamos bien, estudiábamos la palabra, orábamos, testificábamos, teníamos nuestro primer amor, y con el transcurso del tiempo perdemos el primer amor, la religión se vuelve una rutina, no oramos, no estudiamos, no recibimos una nueva porción del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando caiga la lluvia tardía, no nos va a beneficiar, no lo podemos recibir, porque la vida espiritual está muerta. Y entonces llega el esposo. ¿Y qué sucede con las que eran sabias? Las que eran sabias entraron con el ¿qué? Con el esposo. ¿Qué significa eso, que entraron con el esposo? ¿Será que entraron físicamente? ¿Qué significa eso? Entraron con el esposo. ¿Sabe lo que significa? Significa que el Señor Jesucristo está intercediendo en el lugar santísimo del santuario, y en la última porción de la administración de Jesús, su pueblo entrará con Él y simpatizará allí con su obra. Es decir, Jesús se va a casar con su pueblo en ausencia. Jesús se va a casar con su pueblo en el cielo, estando el pueblo ¿dónde? En la tierra. Y si ustedes no creen eso, ¿ustedes recuerdan la parábola del hombre que se metió a la fiesta de bodas sin un manto? Se le había dado mantos a todos para que vinieran a la fiesta de bodas, al matrimonio, con su manto especial que representa el carácter. Y allí el esposo empezó a examinar los mantos de todos y todos estaban bien, y llega uno y no tenía el manto. Pues debe ser entonces que ese de alguna forma, como dicen en Colombia, se coló al cielo. ¿Te creen? Que alguien se va a meter allá al cielo, literalmente, y Jesús va a decir, pero tú tienes que irte de aquí. ¡No! ¿Cómo estaba ese individuo allá? Profesaba seguir a Cristo, pero su manto negaba esa profesión. Y en el juicio, cuando Jesús examinaba los mantos, dice, este que está en la tierra no debe estar aquí. ¿Están conmigo o no están conmigo? Lo mismo sucede en la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 vírgenes sabias que entran a la boda, entran allí antes de que Jesús regrese a la tierra para buscarlos. Dice que entran con el esposo, y luego ¿qué sucede? Cuando entran, la puerta se cierra. Otra vez una puerta cerrada. Ve, todas alumbraron con la lámpara y el aceite. 5 que profesaban, pero no perseveraron, no los pudo beneficiar la lluvia tardía. 5 que recibieron la temprana, perseveraron, recibieron la tardía. Y entonces Jesús entra a su ministración final. ¿Y qué? Cierra la puerta. ¿Cuántos grupos hay? 2. Los de adentro y los de afuera. Vaya, qué interesante, se parece al diluvio, ¿verdad? Los de adentro y los de afuera. Los de adentro están salvos. Aunque están en la tierra, están adentro en el cielo. Sus nombres están seguros allá.
Las otras que profesaban a Jesús, porque tenían lámparas, que representa la Biblia, y tenían por un tiempo por lo menos cierto abastecimiento del aceite, fueron halladas ¿qué? Faltas. ¿Qué momento es el cierre de la puerta aquí? ¿Está hablando de la segunda venida de Jesús? El cierre de la gracia. Aquí no está hablando de la segunda venida de Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Escuchen bien, lo sabemos porque después que se cierra la puerta, las 5 fatuas todavía tienen tiempo para ir a tratar de comprar aceite. Se van a buscar aceite y en ninguna parte que consiguen, porque el Espíritu Santo ha sido retirado. La predicación del Evangelio ha terminado. ¿Están conmigo o no están conmigo? La puerta se cerró cuando la predicación del Evangelio terminó. Cuando Jesús terminó su obra intercesora, la puerta se cerró. Y los que estaban seguros en el libro, sus nombres fueron retenidos. Y aquellas personas que solo profesaban el nombre de Jesús, se reveló que no eran en verdad de Jesús y están afuera. Y luego entonces ellas van y tratan de conseguir aceite. No lo pueden conseguir y regresan. ¿Y qué empiezan a hacer? Con una angustia consumidora empiezan a golpear la puerta. Me parece que en el diluvio pasó algo semejante a eso. Empiezan a golpear la puerta. ¡Déjanos entrar! Pero Noé no podía, porque Dios cerró la puerta. ¿Quién cierra la puerta aquí en la parábola de las 10 virgenes? Jesús cierra la puerta, basado en las decisiones que todos han tomado, en favor o en contra del Señor. Qué interesante cómo todas estas historias compaginan, ¿verdad que sí? Excepcional. Ahora escuchen lo que voy a decir. Se va a repetir de nuevo básicamente lo que sucedió en los días del Pentecostés. Les voy a explicar cómo. Ustedes recuerdan que en el día del Pentecostés, o inmediatamente antes del Pentecostés, vamos un poquito más atrás, los apóstoles no siguieron a Jesús como Cordero perfecto, ni tampoco entendieron su muerte en la cruz. Pero por 40 días después de la resurrección, Jesús les explicó y estudiaron las Escrituras y entendieron ya a Jesús como Cordero perfecto y como Cordero que murió por el pecado. Y estudian las profecías y luego llegan a la conclusión de que Jesús había entrado ¿dónde? Al lugar santo del santuario, para ahora remitir el pecado. Porque los que se arrepienten dicen que ahora van a recibir remisión. No son borrados, son remitidos o son perdonados para perdón del pecado. Personalmente reciben perdón, pero no solo ahora van a recibir perdón si reclaman a Jesús como su Salvador, sino que también reciben el don del Espíritu Santo para proclamarle a otros lo que Jesús hizo en el atrio y lo que estaba haciendo en el lugar santo. Ahora escuchen bien, hay 3 grupos en el día del Pentecostés. Un grupo son los discípulos que estaban en el aposento alto, que entraron con Jesús al lugar santo. Pero los primeros en entrar con Jesús al lugar santo. Pero luego Dios le dio a ellos el poder del Espíritu Santo para que fuéramos a predicar lo que Jesús estaba haciendo y lo que había hecho a 2 grupos. Número 1, los judíos que no habían rechazado a Jesús, pero que no habían entendido bien lo que había hecho Jesús en Jerusalén y lo que estaba haciendo en el cielo. Es decir, querían alcanzar a otros judíos como ellos que no habían entrado todavía al lugar santo. Pero Jesús también les dijo que debían ir a predicar el Evangelio ¿dónde? Al mundo, a los gentiles. Primero Jerusalén, Judea, Samaria, y luego los confines más lejanos de la tierra. Es decir, el remanente que entró con Jesús primero recibieron remisión de sus pecados, el poder del Espíritu Santo, para luego proclamar el mensaje a otros judíos que pertenecían a las diferentes sectas y últimamente
a las personas que no profesaban la religión judía. ¿Saben que lo mismo va a suceder al final de la historia? ¿Quiénes hoy son los que están en el lugar santísimo? ¿Cuántas iglesias del mundo hoy en día entraron con Jesús al lugar santísimo? Una sola, mis hermanos y hermanas. Y la mayoría de los que están en esa no han entrado. En 1844, un manojito entraron allá. Unos poquitos entendieron que Jesús había entrado y que cuando llegara el juicio de los vivos iba a purificar el santuario del pecado, y por lo tanto ellos tenían que purificar el pecado de la vida. Y Dios, esos que entraron, les dio el poder del Espíritu Santo y les dijo: ahora ustedes vayan y predíquenle a las otras iglesias y al mundo lo que yo estoy haciendo en el lugar santísimo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Este paralelo lo hace Elena White en el libro Primeros Escritos. Esta no es inspiración mía. El Espíritu de Profecía captó el paralelo. Así que Dios nos ha llamado a nosotros a entrar al lugar santísimo del santuario, participar de la obra de Jesús, vencer el pecado en la vida mientras Jesús purifica los pecados de los registros celestiales, y luego recibir el poder del Espíritu Santo para ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para llamarlos a adorar al Creador, para llamarlos a salir de Babilonia, y para que no reciban la marca de la bestia, sino que reciban el sello del Dios vivo. Esa es nuestra misión. Y hemos perdido de vista nuestra misión, hermanos y hermanas. Creemos que debemos ser como los evangélicos, que el propósito de la iglesia adventista es tener iglesias grandotas, donde tenemos tambores y donde gozamos y donde nos entretienen en el culto. Mis hermanos y hermanas, estamos en el umbral del cierre de la puerta de la gracia. No podemos ser como las otras iglesias. Dios ha llamado a esta iglesia remanente con una misión especial para el mundo. Y hay de nosotros si nos extraviamos y proclamamos otro mensaje. Hay de nosotros si volvemos al lugar santo o volvemos al lugar santísimo. La Biblia dice: hay de aquel que cierra la puerta del lugar santísimo y abre la del lugar santo. Dice, en cuanto a la iglesia de Filadelfia, hay una puerta que él abre, que nadie cierra, y hay una que cierra, que nadie abre. Nuestro mensaje está centrado en el lugar santísimo del santuario. Pero poco se oyen sermones sobre el sábado, sobre el estado de los muertos, sobre la segunda venida de Cristo, sobre la reforma por salud, sobre el hecho de que estamos en la hora del juicio y pronto el juicio pasará a los vivos. Poco se dice, mis hermanos y hermanas, de eso. Y es nuestro mensaje distintivo para el mundo en este tiempo. Ahora, necesitamos terminar. Escuchen esta cita del libro Historia de la Redención, página 424. Dice la sierva del Señor: entonces vi que Jesús se quitó sus vestiduras sacerdotales y se vistió con sus vestiduras reales. Sobre su cabeza había muchas coronas, una corona dentro de la otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Ahora escuchen, mis hermanos y hermanas. Cuando el Señor Jesucristo cierre la puerta de la gracia, cuando termine el juicio de los vivos, no habrá más tiempo para alcanzar a Jesús. Hemos visto en nuestro estudio las últimas 6 noches, o los últimos 6 temas, que la iglesia siempre está atrasada un paso. Jesús se presenta como el Cordero perfecto, Juan el Bautista está un paso atrás.
Luego en la cárcel lo alcanza. Ahora entiendo. Cuando Jesús muere en la cruz, la iglesia está un paso atrás. No sabe lo que Jesús va a hacer. Luego, los discípulos de Emaús, y Jesús viene a los discípulos en el aposento alto, les explica, la iglesia alcanza a Jesús. Luego Jesús se mueve al lugar santo para dar remisión de pecado a individuos que vienen a Él y para dar el poder del Espíritu Santo. La iglesia está un paso atrás, pero da un paso adelante y lo alcanza. En 1844, cuando está por comenzar el juicio de los muertos, Guillermo Miller y los milleritas están predicando que Jesús viene en poder y gloria. Mientras que Jesús va a empezar su obra en el lugar santísimo, la iglesia está un paso atrás, pero después del chasco da un paso adelante y alcanza a Jesús. Pero escuchen bien, cuando concluya el juicio de los vivos, no habrá más oportunidad de alcanzar a Jesús. Y estamos cerca de ese tiempo. Así que si lo vamos a alcanzar, vamos a comprender la obra que está haciendo ahora en el santuario. Necesitamos hacerlo ahora, antes que sea demasiado tarde. Quiero concluir leyendo una cita. Esta yo la traduje porque la busqué en español y no está. Tomo 2 de los testimonios, página 190 a la página 192. Es un poco larga, pero escuchen las palabras que usa el Espíritu de Profecía. Está hablando aquí de su pueblo profeso. Escuchen. Primero ella menciona Marcos 13. Tal vez sería bueno que leyéramos Marcos 13 rapidito. Marcos 13 y el versículo 33 al 35. Marcos 13, 33 al 35. Dice allí: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Saben que la mayoría de los que leen este versículo, cuando dice velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, ellos dicen, eso está hablando de la segunda venida. No, señor. Escuchen cómo lo interpreta el Espíritu de Profecía. Jesús nos ha advertido: velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros os digo, a todos les digo, velad. Está citando Marcos 13. Y luego dice: estamos esperando y velando por el regreso del Señor, quien traerá la mañana, no sea que viniendo de repente nos halle durmiendo. Y luego dice esto: ¿a qué tiempo se refiere esto? Es decir, su venida para hallarnos durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere esto? No a la revelación de Cristo en las nubes del cielo para hallar a un pueblo dormido. No es Jesús viniendo en las nubes para hallar a un pueblo dormido. No, sino a su regreso de su ministración en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando se quita sus vestiduras sacerdotales y se viste con sus vestiduras de venganza, y cuando se dicte el mandato: el que es injusto sea injusto todavía, el que es sucio ensúciese todavía, el que es justo sea justo todavía, y el que es santo sea santo todavía. Cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos quedan para siempre decididos. Este es el tiempo en que ajusta las cuentas con sus siervos. Para aquellos, ahora escuchen las palabras claves, las voy a enfatizar. Para aquellos que han descuidado la preparación de la pureza y la santidad, la cual los capacita para esperar al Señor y darle la bienvenida, el sol se pone en ocaso y tinieblas para nunca levantarse más. Se cierra la gracia, cesan las intercesiones de Cristo en el cielo. Este momento sobrecoge a todos repentinamente. Y aquellos que han descuidado, no rechazado, aquellos que han descuidado
la purificación de sus almas por medio de la obediencia a la verdad, se hallarán durmiendo. Se cansaron de esperar y velar. Se volvieron indiferentes en cuanto a la venida de su Maestro. No anhelaban su venida. Pensaban que no era necesario velar continuamente y con perseverancia. Habían sido chasqueados en sus expectaciones y podrían serlo de nuevo. Querían estar seguros de no perder la oportunidad de acumular tesoros terrenales. Sí, mientras más casas mejor, y más carros y más plata en el banco. Por si acaso. Porque es que los adventistas pensando decir, sí, yo creo que eso viene, hay mansiones allá, pero por si acaso. Querían estar seguros de no perder la oportunidad de acumular tesoros terrenales. Había seguridad en acumular de este mundo todo lo que pudieran. Y mientras procuraban este objetivo, perdieron toda ansiedad e interés en la venida de su Maestro. ¿Cuántas veces pensaron ustedes en la segunda venida de Jesús hoy? No me lo respondan. Se volvieron indiferentes y descuidados. Noten que no rechazan. Se volvieron indiferentes y descuidados, como si la venida del Maestro estuviera aún muy lejos. Pero mientras su interés estaba sepultado en sus ganancias mundanales, la obra cerró en el santuario celestial y no estaban preparados. Si tan solo estos hubieran sabido, y ustedes lo saben ahora, después de esta serie, si tan solo estos hubieran sabido que la obra de Cristo en el santuario celestial iba a concluir tan pronto, cuán cuidadosamente hubieran velado. El Maestro anticipó todo esto y les da una advertencia oportuna en el mandato de velar. Claramente afirma que su venida será repentina. No mide el tiempo, no sea que descuidemos la preparación en el presente y en nuestra indolencia demoremos nuestra preparación hasta el momento en el futuro cuando creemos que Él vendrá. Velad pues, porque no sabéis. Así que mis hermanos y mis hermanas, en esta época de la historia, a nosotros nos incumbe dedicarnos sin reservas a Dios. Lo único que importa en este mundo, no nos podemos llevar nada de aquí, sino las almas que hemos ganado para el Señor. ¿Saben que esa es la forma como depositamos plata en el banco del cielo? Hacemos el depósito ganando almas, y cuando las almas van allá, ve, entonces paga dividendos la inversión que hicimos. La iglesia de Dios nunca debería estar en problemas económicos. El problema no es el problema es que Dios no tiene los corazones. Cuando tiene el corazón, tiene el bolsillo también. El pastor no tiene que pararse a decir, hermanos, templo, tenemos ese proyecto de construcción, por favor, saquen dinero y denlo. ¿Qué va? Hace como Israel en el desierto. Imagínense usted que Moisés dijo, no traigan más, no cabe en el banco. ¿No sería maravilloso, Pastor Meléndez? Y dicho sea de paso, ellos no me pidieron que diera este discurso. Qué lindo sería que el Pastor Meléndez y el Pastor Ruitinier dijeran, hermanos y hermanas, no traigan más dinero. ¿Ustedes no creen que hay el dinero? Hay el dinero. La cuestión es si nuestros corazones están, si nuestro tesoro está, ¿dónde está el Señor? Ojalá al haber estudiado esto esta noche, mis hermanos y hermanas, estemos dispuestos a hacer una reconsagración de nuestra vida al Señor. ¿Quieren hacer eso esta noche? ¿Quieren colocarse de pie? Yo quiero tener una oración especial. Padre Celestial, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Te damos gracias que no hemos creído fábulas,
sino que hemos creído la verdad como es en Jesús. Padre, te ruego que bendigas a esta iglesia y a las demás iglesias representadas. Padre, ayúdanos a dedicarnos sin reservas a Jesús. Todo colocarlo sobre el altar del sacrificio. Y Padre, prepáranos para la gloriosa venida de Jesús. Ayúdanos, Señor, a anhelar ese día, pues estamos cansados de vivir en este mundo lleno de clamor, sufrimiento y dolor. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.